Entonces ya ustedes lo hacen de manera individual, ¿sí? Entonces no se preocupen, yo se los comparto al final, ustedes se guardan el link y en cualquier momento pueden ingresar y ver, ¿no? La información, ¿sí? Vamos entonces con la primera parte, miren, le hago un clic y me pasa la otra diapositiva, ¿ves? Ahora, lo primero que debemos de reconocer es qué son los derechos, ¿no? Entonces, los derechos son esa facultad, ¿no? De exigir lo que nos corresponde, ¿no? A veces no los conocemos de repente o no los hacemos, o no los hacemos respetar, ¿no? Entonces, quizás ustedes habrán visto muchas situaciones, ¿no? O quizás ustedes mismos o sus familiares, ¿no? Habrán enfrentado una situación como esa. Pero nosotros, no ustedes como estudiantes, debemos de reconocer esto para tratar, ¿no? De evitar que una situación, ¿no? De vulneración de derechos se vuelva a repetir en el futuro, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué son los derechos humanos. Los derechos humanos los podemos considerar como ese conjunto, ¿no? De facultades, libertades, atributos que tienen todas las personas por su condición humana. Cabe resaltar que estos derechos se fundamentan en nuestra dignidad. Y ahora se preguntarán, ¿qué es la dignidad? La dignidad es ese valor intrínseco, e inalienable que tenemos todos nosotros. Es ese reconocimiento que nosotros debemos de tener, ¿no? En hacer que nos respeten como personas, ¿ya? Aunque a veces, ¿no? En situaciones en las que hay situaciones, ¿no? A veces se dan en las que como que olvidamos eso, ¿no? Y permitimos acciones como, por ejemplo, a ver, no sé, de la violencia o tratos, ¿no? Que no deberían de darse, ¿no? Y a veces muchas, ¿no? Situaciones que se permiten o las hacemos, pues, o las creemos, ¿no? Como normales o adecuadas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Lo de los maltratos, la violencia, ¿no? Miren que ahora sí se habla de violencia, hay diferentes tipos de violencia, la violencia no solo física, también psicológica y otros aspectos, ¿no? Y a veces se genera consecuencia de que las personas no reconocen ese valor que tienen como personas. Si hablamos, por ejemplo, del feminicidio, en muchos, ¿no? De los casos en los cuales lamentablemente han desencadenado en muertes, han habido un precedente, ¿no? Un porcentaje considerable es que las mujeres no lo han dado a conocer, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que es la única razón, sino que hay, ¿no? También es ese motivo, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí está fallando algo, ¿no? Esa persona no se está valorando como tal, no está haciendo prevalecer o reconocer su dignidad que tiene como persona, ¿ves? Entonces, es importante ello, ¿ya? Entonces, los derechos se fundamentan en la dignidad humana. Ahora, este conjunto de facultades, libertades, atributos a los que yo me estoy refiriendo han sido reconocidos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, exactamente el 10 de diciembre de 1948 en un documento. Ese documento se conoce como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, ahí se reconocen ese conjunto de facultades, libertades, atributos, que nosotros lo conocemos como derechos humanos plasmados en 30 artículos. Pero eso no ha sido tan fácil de lograrlo, ¿no? Nosotros como humanidad, como seres humanos, hemos tenido, ¿no? Que pasar o experimentar diferentes situaciones para poder, ¿no? Organizarnos y reconocer, ¿no? Este conjunto de facultades que hoy en día los conocemos como derechos humanos. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? Pero antes, de repente, de hablar un poquito de historia de los derechos humanos, hay otro aspecto que también tenemos que considerar. ¿Saben cuál es? Pues las características de los derechos humanos, ¿ya? Miren acá, chicos. Acá, según nuestro texto guía, ¿ya? Hemos reconocido 9 características. Es posible que ustedes investiguen, analicen, revisen y van a ver, ¿no? Quizás algunos sinónimos o algunas que se parecen. Pero recuerda reconocer estos. No te olvides que tu examen está basado en esa fuente, ¿ya? Entonces, vamos a ver.
Miren, otra recomendación que yo te doy es de que de esta partecita anotes, reconozcas qué significa cada una de estas, ¿ya? ¿Qué significa cada una de las características? Porque en el examen no te van a preguntar así de frente, ¿no? ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Y te van a poner, ¿no? Universales, naturales, o te van a poner otras características. No, ¿sí? La experiencia nos dice que en las preguntas de examen, en los últimos años del primer proceso que se ha implementado el curso de cívica, es que te van a poner ejemplos, casos, ¿no? Te pueden poner un caso y te van a decir, ¿no? ¿Qué características se cumplen? ¿Qué características no se reconocen? No sé, algo así, ¿ya? Entonces, y por eso les digo, ¿no? La recomendación, ¿ya? Ahora, yo les voy a decir, así como les estoy diciendo de las características, en todas las clases, qué preguntas han venido hasta donde pueda recordar. Ya, de repente por ahí se me pasarme, no creo, ¿no? Pero yo les voy a decir, de esta partecita ha venido, esta preguntita ha sido, ¿no? Hasta donde me dé mi memoria, ¿ya? Pero yo no sé, pues, qué te puede venir, ¿no? Nosotros sabemos que esas preguntas pueden ser seleccionadas, puede ser del tema 1 o del tema 5, ¿no? Entonces, pero igual vamos a tener en consideración qué es lo que ya nos han preguntado, ¿ya? Entonces, vamos. Primero, explico cada una, ustedes van a ir revisando, ¿no? La información, no te preocupes, yo te voy a compartir de repente alguna palabra clave, ¿ya? Y luego vamos a ver ejemplos, ¿ya? Con qué los podríamos relacionar. Vamos, primera característica. Nos dice, la primera característica de los derechos humanos es que son universales. ¿Qué significa que sean universales? Pues que les pertenece a todas las personas, ¿sí o no? Ahí está, fácil de deducir. Pero acá hay un aspecto más, es decir, nos pertenece a todos y no puede haber ningún caso de exclusión o discriminación. Ahí está la clave. Entonces, si en el examen te ponen un caso de discriminación o exclusión y te preguntan qué característica no se está cumpliendo, entonces definitivamente qué característica es universales. ¿Entendido? Ahí está. Ahora, naturales. Me dice naturales. ¿Qué significa que sean naturales? Que le pertenece a todas las personas porque se basan en la condición humana. Eso significa entonces que nosotros tenemos nuestros derechos por el simple hecho de ser una persona, de ser un ser humano, ¿ya? Entonces, si te ponen un caso en donde hay una condicionante para ejercer mis derechos, entonces, ¿qué característica no se estaría cumpliendo en ese caso? La, la característica que te dice de que son naturales, porque se supone que yo los tengo por mi condición humana. No tiene que haber otra situación para que me limiten de mis derechos. ¿Sí? Miren que se parecen lo universal con lo natural, pero recuerda que en universal la clave es sin discriminación ni exclusión. Y la naturaleza es que se basa en la condición humana. ¿Ya? Ahora, inalienables. ¿Por qué son inalienables? Porque yo no puedo renunciar a ellos. No solo renunciar, yo no puedo ceder mis derechos, yo no puedo negociar con mis derechos, ¿sí? Renunciar, negociar, ceder. Otros ejemplos, ¿no? Que pueden estar, otras situaciones que también significan, ¿no? Que sean inalienables, ¿ya? Renunciar, ceder o negociar. ¿Ya? No lo puedo hacer. Obligatorios. Me dice que son obligatorios porque yo puedo exigir que las autoridades las cumplan, ¿no? Pero ahora, para que se cumpla esta característica de la obligatoriedad, primero yo tengo que conocer pues mis derechos, ¿sí o no? Tengo que saber, tengo que también reconocer de que donde terminan mis derechos, empiezan los derechos de las demás personas. No solo puedo hacer que se cumplan o exigir mis derechos, sino también tengo que pensar en las demás personas.
Mira, por ejemplo, no sé, se me ocurre con lo del COVID o lo de la misma vacuna, ¿no? Hay muchas personas que tienen, ¿no? Un pensamiento diferente, ¿no? Y otros aspectos, ¿no? Pero entonces tengo que pensar yo primero en mí, pero también tengo que pensar en las demás personas, ¿no? Mira lo que te decían del uso de la mascarilla, ¿no? No solo me pongo la mascarilla por protegerme a mí, sino ¿por qué? Porque también con ello estoy protegiendo, ¿no? A las demás personas, ¿no? Que de repente yo pueda hacer que tenga el virus para que no se contagie, y no solo en la calle, sino para no traer el virus a tu casa, ¿no? Y se pueda de repente contagiar a las personas mayores o a las personas vulnerables, ¿ve? Ahí está un ejemplo claro de esto, ¿no? Entonces, podemos exigirlos que se cumplan por el Estado, pero también por las demás personas. Pero eso se cumple siempre y cuando yo conozca mis derechos, ¿ya? Siguiente, indivisibles. Me dice que forman parte de un conjunto inseparable, ¿sí? No se pueden de repente separar o suprimir, ¿ya? No se puede. Y mira que esta característica venía en el examen ahora hace un ciclo más o menos. Inviolables porque está prohibido limitar ilegítimamente los derechos. Ninguna persona, autoridad o funcionario puede violentar, ¿no? Puede lesionar, transgredir, destruir tus derechos. ¿Ve? Nadie tiene esa capacidad de poder hacerlo, pero a veces nosotros lo permitimos porque no conocemos nuestros derechos. A ver, se me ocurre, pero mira, acá te dice antes del ejemplo. Solo se aceptan limitaciones legítimas previstas por la ley y que sean razonables. Pero Miss, usted me acaba de decir, miren, como si usted, ya, se dice que no podemos prohibir ilegítimamente nuestros derechos, no podemos ir en contra de estos derechos, ¿verdad? Pero acá te dice que sí hay limitaciones legítimas. Es decir, que hay situaciones en las cuales sí se pueden vulnerar nuestros derechos. Ah, sí, sí hay. ¿En qué caso? A ver, un ejemplo, de repente para que lo entiendan lo de la inviolabilidad. Miren, no sé, a ver, se me ocurre el derecho a la libertad. Ustedes saben muy bien que todas las personas, ¿no? Acá en el Perú, tenemos el derecho a transitar libremente, ¿sí o no? Nadie nos puede detener, ¿no? Ya está, ahí está nuestro derecho. Ya, pero, ¿qué pasaría si yo cometo un delito? ¿Mm? Mira, un delito. Ahí sí, ¿no? Las autoridades pueden detenerme, ¿sí o no? Entonces ahí están vulnerando mi derecho a la libertad, pero por algo que yo estoy cometiendo que está previsto en la ley. Y obvio que es razonable, ¿sí o no? ¿Ves? Entonces hay situaciones en las cuales sí se permite, ¿ya? Ojo con esta inviolabilidad. Siguiente, imprescriptibles. Este está relacionado a lo que es el tiempo. Miren, te dice acá, no se pierden con el transcurso del tiempo por falta de ejercicio. Ah, en otras palabras, para que lo entiendan mejor, no caducan, no tienen fecha de caducidad. ¿Qué quiere decir eso? Es que cuando se fueron reconocidos en el 48, no es que hayan dicho, ¿no? Este documento solo va a ser vigente hasta el 2050. No hay esa fecha de caducidad. Por eso se dice que los derechos son imprescriptibles. ¿Ya? Entonces, si en un ejemplo te ponen, ¿no? No sé, a un documento que ha dicho, ¿no? Que ha reconocido que la sociedad ha cambiado y que ya no prevalecen los derechos o algo así, ¿no? Y que ya no van a ser reconocidos quizás, ¿no? A partir del siguiente año, algo así. Entonces, ¿a qué característica, no? La podemos relacionar a la imprescriptibilidad. Siguiente, son progresivos. Miren, progresivos. Tienen carácter evolutivo tanto en su reconocimiento como en su ejercicio. En otras palabras, para que lo entiendan. Recuerden que la sociedad va evolucionando, va cambiando, es dinámica y de acá a unos años nosotros no sabemos qué puede suceder, no es de repente no es necesario que se reconozcan más derechos, entonces se podría hacer, sí, porque una de las características de los derechos humanos dice que sí, se puede hacer. Es decir, pueden ser reconocidos más derechos. En el futuro, sí, porque los derechos son progresivos. ¿Ya está?
Otra, la última. Irreversibles. ¿Por qué son irreversibles? Me dice que su reconocimiento no acepta que sean desconocidos en el futuro, a lo contrario a la progresibilidad. Si el ser progresivo significa que pueden ser más, la irreversibilidad me dice que no pueden ser menos. Es decir, que te diga, ¿no? Quizás, ¿no? Que ahora la sociedad ha cambiado y vamos a, no sé, reducir, ¿no? Algún derecho, desconocer alguno de la declaración quizás, ¿no? Entonces, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque se dice que son irreversibles, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las 9 características de los derechos humanos. Espero que haya quedado claro. Ahora sí, con ejemplitos. Miren, hace muchos años, creo que el primer examen de cívica les vino algo así, ¿no? Les pusieron un caso. No sé, de repente por ahí lo han visto, ¿no? En sus bancos, en sus prácticas anteriores. Les dijeron, si una persona intenta quitarse la vida, ¿a qué característica de los derechos humanos o con qué característica lo podemos relacionar? Es decir, ¿qué característica no se está cumpliendo en ese caso? A ver. Dígame ustedes cuál marcarían. A ver, a ver, a ver. Si es que te ponen algo similar, ¿no? En el cual una persona está intentando renunciar a un derecho. En este caso está intentando renunciar a su derecho más importante que tiene, que es la vida. Pues si no hay vida, no hay ser humano. En el ser humano no hay derecho, ¿no? Entonces, ¿qué característica sería? Ah, ya ahora sí se entendió, ¿verdad? Es la inalienabilidad. Eso tenían que marcar, ¿ves? Y esa era la respuesta correcta. Se entendió, ¿verdad? Yo no puedo renunciar a mis derechos. En ese caso, yo estoy renunciando a mi derecho a la vida, ¿ves? Entonces, aplica de repente a negociar, te pueden poner quizás, ¿no? Ay, no sé, un contexto en el cual una persona quiera, ¿no? Ceder algún derecho a otra persona, no, entonces también sería inalienable, ¿no? Porque no se puede. Vamos, otra pregunta. A ver, ya. Hay una familia, no sé, han venido de algún otro lugar que no es de acá de la ciudad, quieren ingresar, ¿no? A un mall y no los dejan ingresar porque están vestidos con traje típico. A ver, ¿qué característica no se cumple en ese caso? No los quieren dejar ingresar por su forma de vestir. Eso es un caso de discriminación, ¿no? Excelente. Entonces, ¿qué característica no se cumple? La universalidad. Bien, lograron diferenciarlo. Ahora, otra. A ver, es una emergencia, no es un accidente, se me ocurre. Necesito una atención médica urgente. Ya, voy al hospital, pero no me quieren atender porque no sé, no tengo DNI. A ver, si no tengo DNI, no me quieren atender. ¿Qué característica no se cumple ahí? Tic, tac, me duermo. ¿Cuál? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Obligatorios? Bien, sí, puede ser obligatorio, ya, porque tenemos que exigir, ¿no? De que sean respetados, sí, pero hay otra más ahí, ¿no? Porque hay una condicionante, ¿no? ¿Sí o no? Hay una condicionante. No se ejercen por mi condición humana ni porque está en peligro de repente mi vida, ¿no? Sino hay algo que me está limitando. Entonces no se están basando en mi condición humana, ¿verdad? Ah, ya, ahí está, pues naturales. Inclusive también podría ser inviolables, ¿no? Si es que es una situación de vida o muerte, ¿no? Ahí ya sería un poquito más complejo, ¿no? Porque están atentando en contra de mi vida, ¿sí o no? ¿Ves? Ya está. Muy bien. Reconocido entonces. A ver, una pregunta que ha venido ahora hace unos 2 ciclos, más o menos, ¿no? En pleno COVID. Les vino. Mira, por lo del COVID, ¿no? Esta situación que hemos vivido, bueno, que ya estamos superando de alguna otra forma, ¿no? Aunque, bueno, ahora hay otra situación más, ¿no? Y otros aspectos a considerar, pero bueno, miren, les vino, ¿no? Por este problema que tuvimos, nuestra emergencia sanitaria, así les pusieron el contexto. Se ha priorizado, ¿no? El derecho, perdón,
a la salud, a la educación, ¿no? Y se ha dejado, ¿no? No se le ha dado tanta importancia, ¿no?, a otros derechos, ¿no? Entonces, ¿qué característica no se ha considerado ahí? Si se supone que todos forman parte de un conjunto inseparable, pero por esta situación no se ha dado de esa forma, ¿verdad? No se han garantizado todos nuestros derechos. Excelente, ustedes sí. Claro, pues, ¿no? La indivisibilidad. Se supone que no se pueden, ¿no? Digamos, no se pueden de repente dejar de lado, suprimir, ¿no? O no considerar alguno de esos derechos, ¿no? Porque son invisibles. Excelente. Así les viene en el examen, chicos. Ahora ustedes, ¿algún aporte de repente, alguna otra duda, una situación quizás similar, algo? A ver, ¿algún otro ejemplo quizás? ¿Claro? Ya, entonces, en la Sí, práctica vamos a pregunta. revisar. Sí, dime, hija, dime. Por ejemplo, cuando una persona está en la cárcel, ahí, Sí. ¿puede haber diferencia sobre los derechos? O sea, sobre los derechos que esa persona tiene. Claro, o sea, esa persona puede tener todos los derechos que una persona que está fuera de la cárcel los tiene, o algo así. Ya, sí. Miren, hay que considerar que en las cárceles actuales, perdón, hay personas que de repente sean condenadas, ya, o sea, ya tienen una condena de por medio dada por un juez. Entonces eso significa que están completamente limitados a ejercer sus derechos relacionados a la libertad, ¿no? Obvio, están privados de la libertad y no pueden ejercer ningún derecho pues que implique ello, ¿ah? Por eso están ahí. Ahora, pero también en las cárceles hay personas que quizás están con una prisión preventiva o están en un proceso de investigación. En teoría, ellos todavía gozan de diferentes derechos, ¿no? Pero nuestro sistema penitenciario de repente todavía no tiene la capacidad de poder hacer efectivo, ¿no?, esos derechos. Por ejemplo, me refiero al derecho al sufragio. Entonces, solo las personas que están condenadas, ¿no? Ahí sí, no podrían ejercer el derecho al sufragio, pero los que no están, sí lo podrían hacer en teoría. Pero como te digo, no se hace efectivo en nuestro país porque no tenemos esa capacidad de poder hacer de que estas personas puedan ejercer ese derecho, ¿no? Ahora, el principal derecho que se pierde las personas que están entonces en la cárcel es el derecho a la libertad, ¿no? Y eso implica también, ¿no?, el derecho a la reunión, el derecho, no sé, a circular libremente, el derecho quizás, ¿no?, de formar parte de alguna institución y todo ello, ¿ves? Ya, pero eso también implica, ¿no?, una condena de por medio. Pero ya sabemos cómo es nuestro sistema, ¿no? A ver, ¿qué nos dice Frank? Inalienable versus inviolable. Allá. Inalienable es algo que significa que yo no puedo renunciar, no puedo negociar o no puedo ceder mis derechos. O sea, depende de mí, ¿ya? La condición, o sea, el que, el que hace de repente, el que quiera renunciar, el que quiera negociar o ceder mis derechos soy yo. En cambio, la inviolabilidad depende de otras personas, ¿no? Se supone que yo tengo mis derechos y nadie puede atentar en contra de mis derechos. Nadie puede limitar mis derechos. ¿Ya? Es diferente. ¿Entendido? Ya. Ahora sí. ¿Alguna otra duda más? Pregunta, consulta. Ya. Bien, chicos. Entonces, espero que haya quedado claro hasta ahí. En la práctica vamos a encontrar unos cuantos ejemplitos más relacionados a esto y después la siguiente clase igual voy a volver a preguntar, ¿ya? No se preocupe. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte de derechos. Ya hemos definido, ya hemos revisado las características, ahora ¿qué falta? Hablar de los tipos. Si ustedes, ¿no? Si yo les preguntaría ahora en la actualidad, ¿no?, qué tipos de derechos conocen, es posible que ustedes me mencionen, ¿no? Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, ¿no? Esos derechos. Es cierto, nosotros los conocemos ahora sí, pero estos grupos de derechos que nosotros, ¿no?, los conocemos como tal,
han ido en realidad surgiendo, ¿no? Consecuencia de diferentes momentos históricos que nosotros como humanidad hemos experimentado. Ya a eso nos referimos cuando hablamos de la clasificación de los derechos basados en momentos históricos. Y ahorita lo vamos a ver a través de este videito recortito y luego vamos a ver otras consideraciones más que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿ya? Pero a ver, vemos la pregunta de Ana. Miss, ¿qué ocurre con los derechos de una persona condenada a cadena perpetua? Bueno, se pierden todos los políticos, ¿no? Y algunos civiles, ¿no? Bueno, sí, la mayoría, ¿no? De los derechos civiles y políticos, ¿ya? Entonces, ya definitivamente no podría participar, ¿no? En ninguna de la toma de decisiones de ese tipo de derechos, ¿no? Porque si hablamos de los económicos, bueno, está limitado también. Los sociales, esos no, porque dentro de los derechos sociales, por ejemplo, ellos todavía, ¿no? Gozan de tener una vida digna, ¿no? Es decir, que las personas que están en la cárcel no es que no puedan alimentarse, no puedan de repente ejercer algún trabajo dentro de la cárcel o no puedan quizás, ¿no? Acceder a algún tipo de educación porque sí les dan, ¿no? Y todo ello, ellos sí tienen ese derecho, el derecho a tener un trato digno, humano, ¿no? No es que le vamos a privar de los alimentos. En realidad, cuando estás en la cárcel, prácticamente el Estado se encarga de ellos y les tienen que dar todo. ¿Sí? Por eso, ¿no? Tanto de repente otras, ¿cómo se llama? Otras propuestas, ¿no? De hacer de que ese sistema pues cambie, porque no sé ustedes qué pensarán, ¿no? Cuando están en la cárcel, que un delincuente y ahora depende de nosotros, ¿no? Porque nosotros los tenemos que mantener, ¿sí o no? ¿Y de dónde saca el dinero el Estado? De nuestras contribuciones, ¿ves? Entonces, ahí, ¿no? Se tiene que cambiar algo. Ahí está Fran, dice, obligar a los reos a trabajar sería ir en contra de sus derechos. Claro, si es siempre y cuando el trabajo sea forzado, porque ejercer algún otro tipo de oficio sí está permitido y sí les ofrecen, ¿no? En diferentes, ¿cómo se llama? Centros penitenciarios o cárceles, ¿no? Porque se dedican a hacer, ¿no? Por ejemplo, trabajo de carpintería, cosas, ¿no? Que para elaborar, ¿no? Cosas que pueden hacer manualmente, ¿no? Pero eso también implica, ¿no? Preparación, ¿no? Que les enseñen. También implica el uso de materia prima, ¿no? O los insumos, ¿no? Que necesite. ¿Ve? Entonces se podría hacer, ¿no? Sí, pero uy, falta mucho todavía por hacer, ¿no? De que se regularice eso, ¿no? Pero bueno, en el futuro será, ¿sí o no? El trabajo, ¿y qué tal el trabajo en chacra? Genial, Frank, ¿no? Pero ahí tendríamos un problema. ¿Cómo los controlamos y no corremos el peligro de que se escapen? ¿Sí o no? Aunque antes, ¿no? Había otra forma, ¿no? Los llevaban a la selva, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Pero eso también, ¿no? Se ha visto en lo de los derechos humanos y se ha visto también que van atenta o en contra, ¿no? De repente de la dignidad humana, ¿no? Pues hay muchas cositas ahí, ¿no? Bien, vamos, entonces regresamos donde está saliendo el tema. Vamos a ver este pequeño videito y continuamos con la tipología, ¿ya? Escuchamos, chicos. Los derechos humanos han sido clasificados atendiendo a diversos criterios. Así podemos encontrar clasificaciones que atienden a su naturaleza, al origen, contenido y por la materia a la que se refieren. Con un propósito pedagógico, han sido clasificados en 3 generaciones. Esto es en función al momento histórico en que surgieron o del reconocimiento que han tenido por parte de los estados.
Es conveniente indicar que el agrupamiento de los derechos humanos en generaciones no significa que algunos tengan mayor o menor importancia sobre otros, pues todos ellos se encuentran en la dignidad humana, el principio y fin a alcanzar. Así entonces, en la primera generación fueron agrupados los derechos civiles y políticos, en la segunda generación los derechos económicos, sociales y culturales, y en la tercera generación se agrupan los que corresponden a grupos de personas o colectividades que comparten intereses comunes. Actualmente es aceptado clasificar los derechos humanos únicamente en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles de jerarquías, pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Ya, muy bien, chicos. Entonces, como han podido observar, ahí está, ¿no? El reconocimiento de estos grupos de derechos basándonos en los momentos históricos. Ahora vamos a reconocer cuáles han visto. Los de la primera generación han sido reconocidos después de la Revolución Francesa. ¿Qué grupo mencionó? Los civiles y políticos. ¿Qué característica tenían estos derechos? Es que limitaban la acción del poder y también no permitían la participación civil y política de los ciudadanos en los estados, ¿no? Ya saben el contexto de la Revolución Francesa, todo el cambio que se dio en el aspecto social, ¿no? Ahí en Francia. ¿Ya? Ahí está entonces los de la primera generación. Ahora, los de la segunda generación reconoce otro grupo de derechos que surgen en consecuencia de la revolución industrial. Recuerden sus clases de historia. Mira lo que ocasionó esta creación de las nuevas máquinas, ¿no? Que se caracteriza, pues, o que caracteriza, ¿no? La revolución industrial. ¿Te acuerdas de una sociedad que solo se dedicaba a la agricultura, a la ganadería, pasó a ser una sociedad industrial, ¿no? Claro, se reemplaza la mano de obra también, pero junto con la creación de las industrias aparece una nueva clase social que se conoce como el proletariado, ¿no? La burguesía. ¿Ve? Entonces, esa situación hace, ¿no? Necesaria que se reconozcan otros derechos. Mira, ¿no? Al principio, ¿cuáles eran esas condiciones, ¿no? Inhumanas, ¿no? Inclusive para estos trabajadores, ¿no? Has visto, seguro, ¿no? Han analizado las fuentes y habrán visto que los niños trabajaban, las mujeres, los ancianos. No había un control al principio. Ellos mismos también han tenido que luchar, ¿no? Por el reconocimiento de sus derechos, ¿ves? Y ahí pues surgen, ¿no? Este grupo de derechos que son los derechos sociales, los económicos y los culturales, ¿ves? Ahora, en los de la tercera generación ya surge, ¿no? Como la necesidad o a la necesidad o respuesta, ¿no? De la cooperación entre las naciones, consecuencia de una situación que se vio, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mira todo lo que produjo, ¿no? Y las consecuencias y, ¿no? Hizo de que estas naciones, ¿no? Se empezaran a organizar y reconocer también, ¿no? Otros derechos, pero ya no de manera individual, sino de manera colectiva, como por ejemplo los derechos, ¿no? Que se fundamentan o que se relacionan a la solidaridad, la paz, la justicia. ¿Ves? Ahí están entonces las tres generaciones, ¿ya? Ahora, ¿cómo te ha venido en el examen? Les han preguntado relacionado, bueno, les han puesto ejemplos. Por eso yo te voy a compartir, mire, esta diapositiva. Miren, aunque acá inclusive le pueden agregar, ¿ya? Si hablamos de los derechos de primera generación, ya les dije, ¿cuáles son los derechos de la libertad? Primer punto, libertad, libertad. Cualquier libertad que te mencione, primera generación, ¿ya? Otro, anota ahí, son los derechos individuales, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, te pueden haber venido, ¿no? En un examen o mencionaron, por ejemplo, el derecho a la seguridad, ¿sí? Seguridad personal o si te la pone más fácil, seguridad individual, ¿no? Pero más que todo seguridad personal. Mira, son los individuales. Entonces, si tú ves seguridad individual, de frente, primera generación.
Pero si por ahí te ponen la seguridad social, ya no podría ser primera generación, recuerda, son individuales. ¿Cuál sería? Segunda generación, ¿ya? Por eso es importante que ustedes también reconozcan diferentes ejemplos de los derechos, ¿sí? Mira, acá tenemos más, ¿no? Ya sabes que son los derechos a la libertad, te puede venir cualquiera de estos. Los políticos, ¿no? Ya hay, por ejemplo, está el derecho al sufragio, ¿no? El derecho a la reunión, a la asociación, acá falta el derecho a la vida, ¿no? Mira, importante, ¿no? Acá no lo he puesto, pero ya, tú lo anotas, ¿no? Te pueden poner alguna situación en la cual no se respete el derecho a la vida, ya sabes que pertenecería a la primera generación, ¿sí? Ahora, los de la segunda generación son los derechos sociales, económicos y culturales. Miremos los ejemplos. Te dice trabajo, salud, educación, vivienda, salario justo, descanso, ¿no? Y mira, si te das cuenta, estos derechos son muy importantes para que se desarrolle la persona, ¿verdad? Entonces, estos garantizan que yo pueda tener una vida digna, ¿sí o no? Si tengo una educación adecuada, puede ser, ¿no? Que en el futuro pueda encontrar un buen trabajo, un salario justo, ¿no? Si tengo un buen ingreso, entonces puedo tener, alimentarme bien, que eso se relaciona también a tener una buena salud, ¿no? A tener una buena vivienda, ¿ves? Entonces, estos garantizan las condiciones de trabajo y vida digna, ¿sí? Mira, y si también, ¿no? Observamos, estos derechos han sido, ¿no? Los más afectados por lo de la pandemia. Por ejemplo, ¿cuántas personas han perdido su trabajo o han visto reducidos sus ingresos? La salud, ¿cuántas personas lamentablemente han fallecido? ¿Mm? Por las condiciones que nosotros teníamos, ¿no? Al principio. Aunque el tema de salud y educación hace muchos periodos de gobierno, pues es un problema que no se remedia, ¿no? No es un problema actual, es un problema que tenemos ya hace varios años atrás, ¿no? Pero con lo de la pandemia se ha empeorado, ¿no? ¿Ves? ¿Ya? Y las viviendas, bueno, también relacionadas al trabajo y todo ello, ¿ves? Entonces, ha venido pregunta examen, les pusieron, ¿no? El contexto del COVID, el derecho al trabajo, al descanso, esos derechos están en qué generación, punto, de frente. Entonces, tenías que reconocer a qué derecho pertenece, ¿ves? Por eso, lo importante de tener, ¿no? Una relación o de identificar los derechos que pertenecen a la primera, pertenecen a la segunda o de repente a la tercera, ¿ya? ¿Cómo los diferencias? Ya está, ahí te estoy dando las claves, ¿no? Entonces son los sociales, económicos y culturales. Ahora, los de la tercera generación son los derechos de la solidaridad. La diferencia entre de repente los de primera o de segunda es que son los derechos colectivos, o sea, los que le pertenecen a un grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, el derecho a un medio ambiente equilibrado, a la paz, al desarrollo de los pueblos. Estos se basan en o reconocen, ¿no? Otros valores como la solidaridad, la paz, la justicia. Y este conjunto de derechos son los que promueven las relaciones constructivas y pacíficas. No te olvides que estos surgen después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda con respecto a esta clasificación de derechos que son de la primera, segunda y tercera generación? A ver. Bueno, una pregunta ya. Sí, dime, hijo. Digamos, tengo un derecho de de la primera generación, ¿no? Bueno, siendo tal vez exquisito en preguntar, especificar, ¿no? Si es civil o político, bueno, en el caso de la vida, el derecho a la vida, ¿en cuál de los dos podría yo clasificarlo? ¿En civil o político? Civil tendría que ser, ¿no? Claro. ¿Tiene alguna justificación, alguna razón? No, porque simplemente, pues, si me pones solo los dos, tendría que ser ese, ¿no? Porque político como que tiene otra connotación, ¿sí o no? Deduciendo nomás, ¿no? Pero recuerda que los manejamos en Claro. conjunto, ¿ya?
Los de primera, segunda y tercera basándonos en momentos históricos. Si hoy en día los mencionamos, hablamos de los grupos así, ¿no? En conjunto, civil, político, social, económico, cultural, ¿no? En conjunto más que todo, porque la siguiente clase vamos a hablar, ¿no? De esos dos grupos. ¿Por qué se dividen así? Porque han habido otros documentos que se han firmado por los diferentes países a nivel mundial para que haya un compromiso más serio de proteger esos derechos. Y dentro de ese documento de compromiso de los civiles y políticos está el derecho a la vida. ¿Ya? Solo vamos a ver en la siguiente clase, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Ya? Bien, a ver, ¿qué nos dice Sergio? Maestra, disculpe, ¿cómo reconocía los de segunda generación? ¿Cómo reconocerías? Ah, ya, porque son los que garantizan una vida digna. Entonces, así de frente. Entonces, ¿qué yo necesito para vivir dignamente? Así tienes que preguntarte de frente, ¿no? Ah, ya, si por ahí ves educación, yo necesito educación, salud, trabajo, dinero, ingreso, descanso, necesito agua, necesito alimentación, ¿sí o no? Necesito seguridad social, ¿ves? Entonces, así los puedes reconocer, ¿no? Entonces, no te olvides, son los derechos que yo necesito para vivir adecuadamente, ¿ya? Pero si te mencionan otros, ¿no? El derecho a la libertad de tránsito, libertad de opinión, ya, ¿es necesario para mí? No, pues no, porque esos pertenecen a la primera generación, está dentro de los civiles y políticos, ¿ya? Si te dicen el sufragio, ya, pues político, ¿sí o no? ¿Ve? Ahí está, la diferencia. Bien, a ver, Alicia nos dice, mi seguridad para uno mismo, primera, y seguridad social, segunda. Excelente. Sí, si te mencionan solo seguridad individual, seguridad personal, ya tú lo ubicas en la primera porque recuerda que son los individuales. Pero si te ponen seguridad social, ahí ya no, pues no es individual, tiene que ser segunda generación, está dentro de los derechos sociales. ¿Ya? Esa, por si acaso, ¿no? Porque ahí como que hemos visto, ¿no? Cierta dificultad, ¿ya? Bien. ¿Algo más, chicos? No, ya, vamos. Entonces, con la siguiente parte. Miren, vamos a hacer como un recuento de la historia de los derechos, ¿ya? Para que ustedes estén en contexto y realmente entiendan cómo es que se han reconocido, ¿no? Hasta el día de hoy. Miren, recuerda que cuando hablamos de las generaciones, ¿ya? De las generaciones de derechos, hemos tomado en consideración la Revolución Francesa. Pero ese no ha sido el primer precedente. En realidad, si hablamos de la historia de los derechos, han habido otros personajes, culturas, ¿no? Que ya, ¿no? Reconocían diferentes derechos, pero quizás no lo conocían como tal o no lo definían, ¿no? Como nosotros lo definimos actualmente. Entonces, el primer indicio, ¿no? En el cual se habló o se mencionó los derechos fue, mira, cuántos años antes de Cristo. 539 años antes de Cristo. A ver, recuerden sus clases de historia. ¿Quién fue ese personaje que le dio libertad a los esclavos? A ver, ¿quién habrá sido? No me van a decir Ramón Castilla, porque ya me pasó. Tampoco me van a decir Moisés, ¿ah? No, no, no. Ya, a ver, otro. A ver, ¿quién será? ¿Quién habrá sido? Babilonia de repente les suena por ahí. ¿No? No recuerdan. ¿No? Ya, por ahí, no va por ahí. Ya. ¿Saben quién fue? Les digo. Ciro el Grande. ¿Les suena? Él fue fue el primero, ¿no? Que se considera como el que reconoció, ¿no? Diferentes derechos, ¿no? Que hoy en día los reconoceríamos como tal, ¿no? ¿Cuál? Mira, por ejemplo, la libertad de los esclavos. Él, ¿no? Dijo, ¿por qué hay grupo de personas que son tratadas de esa forma? Si somos iguales, ¿sí o no? Y tiene sentido, ¿ve? ¿Por qué han existido los esclavos? ¿Simplemente por tener un color de piel diferente? No, ¿verdad? ¿Ves? Él también le dio la libertad de elegir su religión a las personas. ¿Por qué no ser libres? ¿Por qué imponerles? ¿Ves?
Ahí está, pues, ¿no? El primer indicio de reconocimiento de derechos. Y esto lo plasmó en una tablilla de arcilla, como pueden observar, que se conoce como el cilindro de Ciro, ¿ya? Ahí está lo primero. Después han habido, ¿no?, sociedades que han reconocido derechos, como Roma, por ejemplo. Han hablado del derecho romano, ¿no? También de repente, ¿no?, la Carta Magna, ¿no?, en Inglaterra, pues ya se consideraba en diferentes aspectos, e inclusive también, mira, en la independencia de las 13 colonias. ¿Recuerdan el contexto de ello? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Es un clásico en historia del Perú, ¿no? Creo que es tercer año de secundaria, ¿no? Se habla de la independencia de las 13 colonias. ¿Qué es lo que pasó acá, no? Así, rápido. Un grupo de colonos, ¿no?, que procedían de Inglaterra, o de Gran Bretaña, ¿no? Se habían establecido ahí en lo que es hoy en día a Estados Unidos, en ese territorio, y bueno, estaban todos al principio bien, ¿no? Estaban realizando sus actividades, ¿no?, económicas, todo, pero ¿qué pasó? Pues como dependían todavía de Gran Bretaña intentó o empezó a imponer, ¿no?, una serie de tributos, ¿no?, impuestos, ¿no?, con el fin de que de recuperarse económicamente después de la Guerra de los 7 años, ¿no? Esa guerra que libró con Francia, ¿no? Entonces, ahí más que todo el aspecto económico y bueno, pues ya los colonos pues se hartaron de todo eso, ¿no? Entonces ellos se organizaron en los congresos de Filadelfia y tomaron la decisión de independizarse, ¿no? Y lo lograron. Lucharon con la corona en contra de la corona, en la corona inglesa y pues al final pues no les quedó otra que darle su libertad, ¿no? Y ahora lo conocemos, ¿no?, como una de las potencias, ¿no? Actualmente se conoce como Estados Unidos. Y esta primer lucha, ¿no?, por conseguir su independencia ha sido, ¿no?, tomado inclusive, ¿no?, como ejemplo, no solo para la Revolución Francesa, inclusive para nosotros, ¿no?, en nuestra independencia del Perú. ¿Ves? Mira lo trascendental de esto, ¿no? Ahora, en la Revolución Francesa, más o menos similar el contexto, ¿no? En este caso, el tercer estado, la población, el estado llano, ya no soportaba pues tremenda desigualdad que había, ¿no?, entre la población y la nobleza. Mientras la población no tenía que comer, no solo consecuencia de la crisis en ese momento, ¿no?, por la escasez de recursos, sino también porque había una desigualdad terrible. Mientras la población sufría por comer un pan, ¿qué pasaba con la nobleza? Ay, tenían pues grandes banquetes, ¿no?, de lo mejor, fiestas, ¿no? Como que no era consistente eso, ¿no? Y aparte de que el sistema de gobierno pues ya no funcionaba, ¿no? La monarquía ya tenía que, ya estaba en lo último, ¿no? Entonces, ya ahí está la población, con la toma de la Bastilla, explotó la revolución, se dieron diferentes etapas, situaciones, pero relacionado a lo que es los derechos, se logró, ¿no?, un avance. Se hizo un documento que se conoce como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahí se reconocía una serie de diferentes aspectos basados en la libertad, en la igualdad y en la fraternidad, ¿no? Entonces, ahí está, un primer documento, ¿no? Precedente. Ahora, pero es un tanto excluyente, porque si se dan cuenta, dice solo el hombre, donde queda pues la mujer, los niños, ¿ve? Y también del ciudadano, ¿ve? Entonces ahí todavía, ¿no?, había que considerarse eso. Pero ahí está, ¿no?, el primer precedente. Ahora, ¿qué más debemos de considerar acá con respecto a la revolución, a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Miren, nada, creo que hasta ahí. Ahora, desde la Revolución Francesa hasta antes de la Primera Guerra Mundial, ha existido pues personajes, ¿no?, que han estado a favor y en contra de la protección o promoción de nuestros derechos, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte ha ido en contra de muchos derechos, ¿no?, como la libertad de repente, la vida de las personas y todo eso, con el afán de ¿qué? De cumplir el objetivo que tenía, ¿no? ¿Cuál era su mira? Dominar el mundo, ¿sí o no? ¿Ves? Pero ¿no? Las naciones se han organizado y no lo permitieron, ¿no? Porque de repente hubiera sido otro mundo, ¿no? Otra hubiera sido nuestra historia, ¿no? Ahora, ahí está Napoleón. Pero también han existido personajes que han luchado, ¿no?,
durante toda su vida para reconocer, ¿no? Estos derechos. Por ejemplo, me refiero a Mahatma Gandhi, ¿no? No sé si lo conocen. Si no lo conocen, investíguenlo, ¿ya? Bien, entonces la contraparte de repente de Napoleón, ¿no? Pero han existido muchas personas. Ahora, en la Primera Guerra Mundial, ustedes saben igual el contexto, la situación que se dio, por qué estalló, ¿no? Entonces todo partió, ¿no? Ya el estallido ya de la guerra es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿no? El heredero a la corona austrohúngara, y de ahí pues empezó, ¿no? A dárselo a vérselo del sistema de alianzas y al final pues desencadenó en la Primera Guerra Mundial, ¿sí o no? Entonces ya, como conocida como la Gran Guerra, ¿no? Pero terminó en 1990, no, es que estoy hablando, 1918, ¿no? Ahora, después de terminar la Primera Guerra Mundial, estos países, ¿no? Que quedaron como líderes en ese tiempo, vieron, ¿no? De que era necesario que se organicen. ¿Para qué? Para poder de repente evitar una segunda. Pero sabemos que ese objetivo fue, pues, ¿cómo decir? No funcionó. Fue un intento fallido. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ha habido, así como una primera, ha habido una segunda guerra mundial, e inclusive mucho más catastrófica y con mucho más consecuencias negativas que la primera, ¿verdad? Entonces ahí está la segunda. Ahora, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ahí sí ya en serio, ¿no? Creo que parece que ahí sí se lo tomaron con más responsabilidad, ¿no? Y dijeron, no, ya, pues, ¿no? Tenemos que organizarnos, tenemos que firmar un compromiso, ya no de repente, ¿no? Así como fueron los primeros intentos fallidos, ¿no? No solo la Sociedad de las Naciones, inclusive antes han habido más conferencias de paz, pero simplemente quedaron en eso. No había nada concreto, no había una firma, un compromiso real de por medio. Entonces, por eso es que se vio la necesidad de crear un documento. Y a ese documento se le conoce como la Carta de las Naciones Unidas. Fue firmada el 26 de junio de 1945. Esta carta al principio, ¿no? Solo 26 naciones lo reconocieron, ¿no? Y en esta se reconocían los derechos y obligaciones de los Estados miembros y tenían que cumplir una serie de principios y propósitos. Por ejemplo, reconocer la igualdad soberana, ¿ya? El arreglo de controversias por medios pacíficos, abstenerse de recurrir a la fuerza, no intervenir en asuntos internos. Mira, no intervenir en asuntos internos. Es decir, que el problema que un país tenga interno lo tiene que solucionar ese mismo país, porque eso fue, ¿no? Una de las causas, ¿no? Tanto de la primera como de la segunda. ¿Se acuerdan, no? El problema fue entre Austria-Hungría, Serbia, intervino Alemania, luego Francia, luego Rusia, lo de las alianzas, la misma situación en la Segunda Guerra Mundial, se formó lo de la Triple Entente, los de los aliados, los del eje, ¿ve? Entonces ya no se iba a permitir eso, ¿no? Entonces, problema que tenga el país lo tiene que solucionar, ¿ve? Y eso lo reconocía en la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, ¿qué más? Fomentar las relaciones de amistad, claro, ¿no? Hacer, pues, de que los países, pues, ¿no? Los líderes se reconozcan, ¿no? Como amigos, ¿no? Y también, ¿no? Se reconozca el respeto a la igualdad y la libre determinación de los pueblos, que eso fue importante, porque después de la Segunda Guerra Mundial, recordarán ustedes que la configuración, ¿no? En el aspecto político, ¿no? De Europa cambió. Si ustedes comparan un mapa político antes de la Segunda Guerra Mundial y después, ha cambiado, ¿no? ¿Ve? Gracias a esa consideración de la libre determinación de los pueblos. ¿Ve? Ahí está. Entonces, importante lo de la carta. Ahora, después de firmar estos países este compromiso, todavía, ¿no? No había algo concreto. Entonces, después de unos meses dijeron, ya, pero hemos firmado este compromiso, pero no hay una organización como tal. Ah, ya, entonces tenemos que crear una organización. ¿Y cuál fue? La ONU. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Fue creado el 24 de octubre de 1945. Ahora, entonces vamos a hacer un paréntesis a lo que estamos haciendo esta línea de tiempo y vamos a hablar acerca de esta organización, porque esto, chicos, les ha venido. Ahora, ¿qué es la ONU? ¿Qué yo debo de saber de esta organización? Primero lo que significa, ¿no?
Organización de las Naciones Unidas. Ahora, la Organización de las Naciones Unidas ya está constituido por 193 países actualmente. Al principio solo eran unos 50, pero después poco a poco se han ido incrementando y ahora son 193, ¿sí? Ellos, como representantes de estos 193, la función que tienen es tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad, ¿ya? Entonces, es una organización a nivel mundial que trata de solucionar los problemas que nosotros tenemos en este siglo, ¿sí? ¿Y qué problemas son? Por ejemplo, ¿no? De repente mantener la paz y seguridad internacional, lo del cambio climático, mira, ¿no? Que lo que nos espera, no sé, en realidad cómo será nuestro mundo de acá a unos años, ¿no? Si vemos todos los cambios climáticos, situaciones que se están dando actualmente, ¿ve? El desarrollo sostenible, los derechos humanos, porque hay, ¿no? Todavía países, lugares donde no se reconoce estos derechos. ¿Mm? El desarme, el terrorismo, ¿qué más? De repente las emergencias humanitarias, mira lo que ha pasado con lo del COVID y todavía lo que vendrá, ¿no? No sé, ¿no? Ustedes de repente no se ponen a pensar, ¿ustedes creen que lo del COVID ha sido lo único que vamos a enfrentar en este tiempo? Yo no creo. Yo creo que en el futuro van a haber otras situaciones y de repente mucho más difíciles quizás, ¿no? A esta. Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces se supone que las Naciones Unidas tienen que tratar, ¿no? Como organización de países, solucionar, ¿no? Esos problemas que aquejan o que tienen la población a nivel mundial. ¿Ves? Ahí está la función. Ahora, dime, Frank, dice, lo curioso sería decir cuántos países hay en el mundo, ¿no? Y cuántos forman parte de la carta. De la carta lo reconocen, ¿no? Ahora, actualmente, estos 193, ¿no? Al principio eran 26, luego se han ido incrementando. Se supone que los miembros de la ONU reconocen lo establecido en la carta, ¿no? Ahí está. Bien, ahora, ¿qué más debo de saber de la Organización de las Naciones Unidas? Primero, que tiene una estructura interna, ¿sí? La estructura interna está constituido por 6 organismos. Miren, acá tenemos estos 6. Y yo decía, ¿no? Ay, no creo que les ve y les abren. Les han preguntado acerca del Consejo de Seguridad. Mira, entonces vamos a revisar rápido a ver de qué trata cada uno de ellos, ¿sí? El primero es la Secretaría. Miren, en la Secretaría está el representante más importante de esta organización, el secretario general, ¿ya? Es entonces el funcionario administrativo más reconocido o alto de la ONU, ¿ya? Ahí está. Él ejerce, ¿no? este cargo por un periodo de 5 años. El actual es Antonio Guterres, ya, es Guterres, no Gutiérrez, ya, Guterres. Ahora, por si acaso, Antonio Guterres el año pasado, 2021, terminó su periodo de esos 5 años. Y este año, ya en enero de este año, ha sido ratificado por 5 años más, por si acaso, ¿ya? Ahora, es la secretaría, el representante, el funcionario administrativo, el que representa a la ONU, ¿sí? A veces lo escuchamos, ¿no? Manifestarse, hablar, ¿no? Acerca de la posición de la ONU frente a diferentes problemas. Ahora, segundo, tenemos al Consejo de Seguridad. Esto sí te lo tienes que tener bien grabado, ¿ya? ¿De qué se encarga el Consejo de Seguridad? Garantizar la paz y seguridad mundial. ¿De qué se encarga el Consejo de Seguridad? Garantizar la paz y seguridad mundial. Está constituido por 15 miembros. Pero mira, hay 5 permanentes y 10 que van rotando cada cierta cantidad de años. Creo que son 2 años, 2 a 3 años, ¿no? Luego los cambio, pero tienen que ser aceptados por los 5 miembros. ¿Cuáles son los fijos, los permanentes? Mira, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, Rusia. ¿Les suena a esos países? A ver, recordamos contexto, Segunda Guerra Mundial. No fueron pues los ganadores, ¿no? En teoría, porque en realidad creo que han ganado porque ambos, ¿no? Hemos perdido muchas vidas, ¿no? Entonces, bueno, los que quedaron como potencia, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, si te das cuenta,
Ahora, miren, pero ahora se supone que el Consejo de Seguridad garantiza la paz y seguridad mundial, ¿verdad? Garantiza la paz y seguridad mundial, garantiza la paz y seguridad mundial. Ahora, ¿cuándo fue creada la ONU? 1945, ¿verdad? Ahora estamos en el 2022. Y en el mundo entonces no han habido situaciones, conflictos, problemas entre países o países, ¿no? Que han tenido diferentes problemas, alguna de repente conflicto con otro. O sea, el Consejo de Seguridad ha intervenido y ha solucionado y ha garantizado la paz y seguridad mundial. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Ha garantizado la paz y seguridad mundial desde 1945 hasta ahora? A ver, difícil la pregunta, no creo, ¿no? Han habido situaciones en las cuales no se haya dado conflictos, problemas entre países de 1945 hasta ahora. No sé muchito. Ya, sí se han dado, Frank. Sí. Miren, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, se ha iniciado otra guerra, que se conoce como la Guerra Fría, ¿no? Y esta se caracteriza porque no ha habido de repente así un enfrentamiento entre países como la Primera Guerra Mundial o la Segunda, sino que han sido los problemas un poquito menores, pero más que todo se han desarrollado en otros aspectos, ¿no? De repente la carrera espacial, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entre más que todo estas dos potencias, Estados Unidos y Rusia, ¿no? Pero en ese periodo se han dado, ¿no? Muchos problemas, ¿verdad? Entonces, no es que el Consejo de Seguridad tiene que garantizar, ¿no? O sea, la función está así, pero el detalle es que el Consejo de Seguridad tiene una serie de estatutos y aspectos que se deben de cumplir antes de repente de poder actuar, ¿ya? Uno de ellos es que te dice que el Consejo de Seguridad no puede, no puede de repente, ¿no? Intervenir o hacer algo para solucionar un problema en determinado país si es que alguno de esos 5 no está de acuerdo. No, mira lo que ha pasado, por ejemplo, en el Medio Oriente, ¿no? Ahí con Estados Unidos, todo eso, ¿no? Por el problema del petróleo y todo ello. ¿Por qué no el Consejo de Seguridad ha hecho algo para evitar, ¿no? Esas muertes? Se me ocurre. Porque dentro de los 5 países se supone que Estados Unidos no estaba de acuerdo. Entonces, tiene que estar los 5, o basta, ¿no? O sea, los 5 tienen que estar de acuerdo. Basta que uno no lo esté, entonces el Consejo de Seguridad dice, no, acá no hago nada. Ahí está el detalle, una de las razones. Otra es que en realidad el Consejo de Seguridad no puede intervenir de manera directa. A ver, se me ocurre para que lo entiendan, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros tenemos un problema, ay, no sé, con Chile, ya se me ocurre, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Si no están de acuerdo con la delimitación del mar y dicen, ya, no, una guerra, ¿no? Entonces, ya, nosotros como somos parte de la ONU decimos, ya, que intervenga el Consejo de Seguridad. ¿Lo puede hacer? No. ¿Cómo es que el Consejo de Seguridad garantiza la paz y seguridad mundial? Mediante acciones para que nosotros mismos como países podamos solucionarlo de manera pacífica. Ay, no sé, se me ocurre, ¿no? Llamar no sé, a los representantes de diferentes países, sentarlos y hacer, ¿no? La función de mediador, ¿no? No es que ya en pleno conflicto van a venir, ¿no? De la ONU y nos van a, no sé, quitar las armas, nos van a limitar ello, ¿no? No puede intervenir de esa forma, ¿ya? No puede intervenir. Solo puede hacer que se solucione de manera pacífica. Nos llamarán, tratarán de solucionarlo, hablarán, pondrán de repente otras opciones, otras medidas, pero no pueden intervenir. Ya, ese es el detalle. Y así les vino en el examen. Les pusieron, creo, el contexto de Venezuela. Creo que fue de Venezuela. Y les pusieron, ¿no? En el problema de Venezuela, ¿no? Que se está dando diferentes vulneraciones de derechos, algo así, ¿no? El Consejo de Seguridad tiene la función de garantizar la paz y seguridad mundial. ¿Qué podría hacer en este caso? Así. Y en las opciones había, ¿no? Intervenir en el país
y prohibirle el uso de armas, algo así, ¿no? Entonces, no puede hacer eso. La opción correcta era tomar medidas necesarias para poder hacer que el mismo país solucione el problema de manera pacífica. ¿Ya? Ojo, no te olvides, ¿ya? No puede intervenir de esa forma en la cual de repente ustedes están pensando. No, solo puede hacer que el problema se solucione de la mejor forma, pacífica, sin llegar a conflicto alguno. ¿Ya? A ver, Frank nos dice, buen punto, Rusia debería garantizar la paz, pero ¿ves? Ahí está pues, ¿no? Otro de repente podría ser, ¿no? El caso que nosotros estamos viendo actualmente. Ya muchos se preguntan, ¿no? ¿Por qué no hace nada la ONU? Es que hay muchas cosas que en realidad deberían de cambiar con esta organización. Miren, antes del COVID, mira, antes, hace 2 años atrás, se veía, ¿no? O sea, ya había problemas dentro de esta organización y se estaba considerando hacer una reestructuración porque primero no seguíamos, ¿no? Con el contexto de terminar la Segunda Guerra Mundial. El mundo ha cambiado. Hay otras potencias, otras características, otros aspectos que se deberían considerar. Pero para estos países que son, ¿no? Sobre todo, ¿no? Las potencias no les conviene, pues, ¿no? Como que están amparados en el contexto de terminar la Segunda Guerra Mundial y no están considerando lo que pasa, ¿no? Actualmente. ¿Ves? Entonces, se veía inclusive, ¿no? Un cambio o de repente, ¿no? Crear otra organización actual que considere, ¿no? Esos aspectos. ¿Ve? Pero pasó lo del COVID y ya ahí quedó, creo, todo, ¿no? De repente, no más adelante, ¿no? Se ha esta serie de cambios, ¿no? O reestructuración dentro de esta organización, ¿ya? Vamos, siguiente. Tenemos a la Asamblea General. Miren, tenemos acá la Asamblea General. ¿Qué es la Asamblea General? La Asamblea General es el órgano representativo. Mira, te dice representativo, deliberativo y de formulación de medidas de la ONU. Ah, está constituido por los 193 países. No. Entonces, miren, la Asamblea General está constituido en realidad ya por los representantes de esos 193 países. ¿Y quiénes son los representantes? Pues los presidentes, ¿no? Entonces, la Asamblea General son los 193 países, ¿no? Que se reúnen, ¿no? Cada septiembre de cada año, las reuniones se hacen anualmente, y ellos se reúnen y ven, ¿no? Los problemas que hay. Por eso te dice que es el principal órgano representativo. Ah, ya, porque representan a los 193. Deliberativo. Ah, porque van a estar reunidos y van a de repente debatir, analizar, exponer esos problemas que hemos mencionado, ¿no? Cambio climático, desarme, no sé, derechos, paz, seguridad mundial, todo eso, ¿no? Y también de formulación de medidas. Ah, ya, ¿qué tal si por ahí, ¿no? Hay una iniciativa de tomar ciertas medidas, ¿no? O ciertas soluciones, entonces ellos, entre ellos, tendrán que votar y decidir. ¿Ves? Esa es la Asamblea General, ¿ya? Y se elige un presidente de manera anual. No te olvides que se organizan o se reúnen todos los años en septiembre. El año pasado ya fue, ¿no? El año pasado fue el presidente de la República ya. ¿Ves? Ahí está. Ahora, 4. El Consejo Económico Social es el que coordina la labor económica y social de las Naciones Unidas. Claro, básico. Ahora, el Consejo de Administración Fiduciaria. Ojo, chicos, este no funciona. ¿Ya? No funciona. Ojo, ojo, ojo. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué, mis? Es que recuerda que la ONU fue creada terminada la Segunda Guerra Mundial. Y cuando terminó la guerra, en Europa habían varios países que no eran independientes, que recién, ¿no? Se estaban formando, ¿no? Ya, entonces, ese Consejo de Administración Fiduciaria fue creada para supervisar el desarrollo de esos pueblos. Eran 11 territorios, ¿sí? 11 territorios que tenían esa característica. Pero con el pasar del tiempo, estos 11 territorios lograron obtener su independencia. En 1994. Lograron su independencia, ya pues no, ya
ya no era, ya no era factible, ¿no? De que este órgano siga funcionando, porque la función era supervisar el desarrollo de esos territorios, pero como ya eran autónomos, ya pues no había razón, ¿ves? Por eso es que el Consejo de Administración Fiduciaria no funciona o no ejerce funciones actualmente. Bueno, está constituido, ¿no? Por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ahí está, mira, ahí están los 5, pero ya no ejercen esa función, ¿no? Bien, y por último tenemos la Corte Internacional de Justicia. Así como nosotros en nuestro país tenemos un poder judicial que se encarga de solucionar los problemas que nosotros tenemos, ¿no? Entre peruanos, esta organización de países también tiene como un poder judicial encargado, ¿no? De solucionar los problemas que se tenga entre países. ¿Qué problemas? De territorios, de límites, no sé, ¿no? Esos problemas entre países. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama ese organismo? La Corte Internacional de Justicia. Es decir, entonces, que cuando nosotros como país tenemos un problema con otro país, ¿no? Mira lo que ha pasado con Chile, ¿no? No teníamos una delimitación no teníamos una limitación, ¿no? Correcta o adecuada de nuestro territorio marítimo. No lo hemos solucionado entre nosotros, ya, acudimos entonces a un organismo, ¿no? Que se va a encargar de solucionar ese problema. Ya, lo hemos hecho, la Corte Internacional de Justicia, ¿ves? Y ellos han investigado y han, pues, intervenido, ¿ya? Bien, chicos, entonces ahí tenemos los 6, ya la siguiente clase vamos a hablar un poquito más de la Corte como organismo internacional. Ahora, regresamos a lo que está, no, me estoy olvidando. Mira, la ONU, también la ONU tiene una serie de organismos, en realidad son más de 30, ¿ya? Son más de 30. Y estos organismos funcionan, ¿no? De diferente tipo. Miren, acá tenemos, por ejemplo, a ver, y está relacionado a lo que Camila nos dice, ¿no? Miren, estos 3 primeros son programas y fondos, y estos de acá son organismos especializados, ¿ya? Obvio, los fondos de la ONU como organización depende de los países miembros, pero los organismos que estamos mencionando acá tienen diferente característica. Los 3 primeros son financiados a través de contribuciones voluntarias. O sea, cualquier país que quiera contribuir, ¿no? Para que estos organismos que ustedes ven acá, los 3 primeros, puedan funcionar, lo hace. Es de manera voluntaria. Son programas y fondos, ¿ya? Pero también hay otro grupo que definitivamente recibe cuotas obligatorias. Esos son los organismos especializados, como por ejemplo la OMS, la UNESCO, la OIT, ¿ya? Entonces, no sé si ustedes recordarán el año pasado, el anteaño pasado todavía, ¿no? En pleno problema de COVID, ¿ya? Escucharon, ¿no? La decisión de Estados Unidos de quitarle, ¿no? La contribución económica que tenía, ¿no? A la ONU para que se desarrolle la OMS, ¿se acuerdan? Es por eso, porque la OMS se supone que funciona por el aporte obligatorio de los países que forman parte de la ONU, ¿ve? ¿Ya? Entonces, los demás es de manera voluntaria. En cambio, los organismos especializados, esos sí tienen una contribución obligatoria, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son estos? Miren, en el examen ha venido una pregunta de ello, así es que ustedes tienen que saber qué significa y qué es lo que hace. Por ejemplo, el primero es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿De qué se encarga? Mejorar la calidad de vida de las naciones, ¿ya? Es decir, velar por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La UNICEF, fácil, ¿no? Lo de la niñez. Ellos brindan ayuda humanitaria a niños y también a familias, ¿no? En países de desarrollo, ¿sí? El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es el catalizador, pues, del medio ambiente, ¿no? El que vela por que se trate, ¿no? De solucionar los problemas del medio ambiente mundial. La OMS es un organismo especializado, es el responsable de la salud mundial, pero tiene otros objetivos, ¿no? Como por ejemplo reducir la mortalidad infantil, velar por la salud materna, ¿no? Que es importante mejorarla, y combatir las enfermedades que tenemos, ¿no? Ahí está la OMS. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. Como pueden ver,
es el que promueve la educación y los derechos culturales, también son los encargados de promover o proteger, ¿no?, los patrimonios culturales. Y la OIT, ¿no?, la Organización Internacional del Trabajo, promueve los derechos laborales, ¿no? A abolir el trabajo forzado, ¿no? Como les decía, ¿no? Una pregunta al principio, ¿no? Acerca del trabajo forzado. ¿Ves? Ahí están los tres. Estos son organismos especializados. Les viene una pregunta y la respuesta era UNICEF. Tenían que reconocer la relación correcta. Entonces les pusieron otros organismos y les pusieron otras cosas, ¿no? Pero la correcta era la UNICEF porque se encargaba de la protección de los niños. ¿Ya? Entonces, ha venido pregunta por si acaso, ¿ya? Entonces, para terminar esto, miren, hemos hablado acerca de la ONU y con la firma de la Carta de las Naciones Unidas ya se habla de un derecho internacional. ¿Y qué reconoce esto? Es que el derecho internacional sostiene que todos los pueblos del mundo merecen el mismo respeto. Es decir, que no solo deben de ser reconocidos nuestros derechos humanos en las naciones, sino también debe de haber instancias internacionales que lo hagan. Por eso es que dentro de la ONU se creó un comité de redacción liderados por Eleanor Roosevelt para plasmar todas esas ideas en un documento. Y ese documento lo conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, para terminar, ¿qué es lo que yo debo de saber? No, bueno, ustedes deben de saber de la Declaración de los Derechos Humanos. Primero, que se dio o fue aprobado mediante una Asamblea General en la ONU el 10 de diciembre de 1948. Otro dato adicional es cuándo fue reconocido en nuestro país, 1959, ¿ya? Y está de más mencionar que ustedes deben de conocer los 30 derechos y libertades que nosotros tenemos, ¿sí? Si no los recuerdan, acá está. Entonces, queda pendiente de tarea conocer sus derechos. Ha venido una pregunta examen, es cierto, no se pronuncia sino ordinario relacionado a ello, ¿ya? Entonces, tenemos que conocerlos. ¿Sí, chicos? Entonces, hasta ahí vamos a llegar. Entonces, hemos revisado de manera de resumen rápido qué son los derechos, características y tipos. Hemos hablado acerca de lo que son las generaciones, la Carta de las Naciones Unidas. Luego hemos hablado de la ONU y por último de la declaración que queda pendiente. Ustedes lo van a revisar, ¿ya? Entonces, chicos, nos hagan a la hora. Miren, yo les voy a compartir ese videíto. Véanlo a modo de reflexión para que ustedes puedan analizar, ¿no?, la situación de los derechos humanos en nuestro país. Miren que esto es del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Y me dicen, a ver, la siguiente clase, ¿qué tal les pareció? Ya, chicos, entonces con eso terminamos esta primer partecita. Ustedes revisan, por favor. Siguiente clase terminamos ya el último tema, ¿ya? Un gusto trabajar con ustedes. Descansen. Nos vemos la siguiente clase. Chao, hija. Hasta la próxima. Chao, mi hija.